Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos a otro programa de Voces de Bronce y Hierro. El pasado jueves, el último fin de semana de septiembre, Esther Rodríguez y Sebastián Celestino llevaron a cabo la presentación de los últimos hallazgos, de los últimos descubrimientos que tuvieron lugar en el Turuñuelo, en Guareña, en Badajoz. Un yacimiento que todos conocéis ya a estas alturas por los celebérrimos hallazgos que están teniendo lugar allí, y también porque hace muy poco, justamente en el verano pasado, nos descubrieron que se habían encontrado unos famosos rostros que han dado la vuelta al mundo porque son los primeros rostros encontrados en un yacimiento tartésico, la primera escultura encontrada en un yacimiento tartésico de bulto redondo, aunque figuritas ya habíamos encontrado muchas, y además tenían unas características muy peculiares que llamaron muchísimo la atención. Pero claro, eso fue el hallazgo en caliente, y muchas veces en el mundo de la información, en las redes sociales, todo lo recibimos en caliente y enseguida la gente se pone a lucubrar, pero luego todo tiene su ritmo, todo tiene su tranquilidad, y fue este jueves pasado cuando las noticias ya asentadas se dieron a conocer al gran público a través de esta charla que tuvo lugar en el Instituto Arqueológico de Alemán, que está en Madrid. Pude acudir a la charla, pude hablar con Esther y con Sebastián, unas personas encantadoras, muy cercanas, además de unos grandes investigadores. Y bueno, pues sacamos algunos temas de conversación después de la presentación que quiero comentar con vosotros también. ¿Qué es el Turuñuelo? El Turuñuelo es un yacimiento arqueológico situado en Guareña, en Badajoz, que ha demostrado ser un yacimiento fundamental para explicar la cultura tartésica en la zona del Guadiana. Este yacimiento ha resultado ser un gran complejo arquitectónico que incluye un patio central con una serie de salas alrededor, entre las que se encuentran un santuario y otras zonas que hoy en día no se pueden conocer bien porque no se han excavado en la parte inferior, pero que estaban en el entorno de un patio central en el que se ha encontrado un gran sacrificio de animales. Buscando la entrada de este patio e intentando excavar las habitaciones aledañas, han topado con un recinto extraño que está situado, pues está formado por unas gradas, ahora hablaremos de él, y en este lugar, aparentemente vacío, han encontrado unos fragmentos de roca, de escultura, que han dado la vuelta al mundo porque no se esperaba haber encontrado una cosa así. Lo primero de lo que nos quisieron hablar Sebastián y Esther es sobre la relación que hay entre el Tartesos del Guadalquivir y el Tartesos del Guadiana. El núcleo principal de Tartesos se encuentra en el Guadalquivir, y desde allí esta cultura, según Sebastián y Esther, Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, se expandió por una zona de influencia que alcanzó el curso alto del Guadalquivir y también la zona del curso medio y bajo del río Guadiana. El río Guadiana en su desembocadura tiene Huelva, que fue uno de los puntos principales de Tarteso, pero subiendo abandona ya las zonas del sur de Sierra Morena para acceder a la zona norte del curso medio del río Guadiana, que ya estaría en lo que nosotros hoy conocemos como Badajoz. Tanto el Guadiana como el Guadalquivir tienen puntos en común, y esta primera parte, que es un elemento que defienden Esther Rodríguez y Sebastián Celestino, y Sebastián, que no todos los historiadores están de acuerdo, es obviamente el que ellos defienden, y en el primer momento de la charla ellos explicaron un poco cuáles son los puntos en común. Resumiendo, ellos defienden que hay una serie de rasgos culturales comunes que permiten hablar de un foco inicial, que es el Guadalquivir, y un foco extendido que llega hasta las zonas de casi las fuentes del Guadalquivir, hacia la zona de Cástulo,
y luego también en la zona del Guadiana hasta por lo menos Badajoz, o puede que un poco más allá, arriba del actual Badajoz, para penetrar en las regiones de Ciudad Real. Precisamente en la zona de Badajoz, en el cauce medio del río Guadiana, se han encontrado una veintena de túmulos que encierran en su interior edificios enterrados aparentemente a propósito. Canchorroano fue el primer túmulo en ser excavado en el Guadiana, y luego se excavó La Mata, y luego se han ido excavando otros como Casas del Turuñuelo, y se ha descubierto que todos estos edificios bajo túmulo fueron enterrados a propósito y que encerraban grandes edificios que destacaban en el entorno frente a poblados más dispersos, a yacimientos situados en altura, que eran ciudades que controlaban el entorno, poblaciones en llano, que eran poblaciones de los habitantes que cultivaban los campos, necrópolis, que también existían, pero luego estaban estos túmulos de edificios regios, edificios destacables, edificios singulares, que pues su conocimiento poco a poco está teniendo lugar por las excavaciones en los últimos 40 años a través de unos yacimientos muy concretos, y ahora Esther y Sebastián se están centrando en este Turuñuelo con unos descubrimientos increíbles. Dentro de todos estos túmulos, el yacimiento de Casas del Turuñuelo ha sido el que más hallazgos está dando ahora mismo, porque es el único en ser excavado, aunque se reestudian otros yacimientos bajo túmulo, como Canchorroano, a la luz de los descubrimientos que da Casas del Turuñuelo, y también se están estudiando otros yacimientos alrededor que no son bajo túmulo, pero en los enterramientos bajo túmulo el Turuñuelo es el mejor. Aquí veis la planta de todo lo que está excavado, y en rojo estáis viendo la última zona de excavación en los últimos veranos, las últimas campañas de excavación, que son una serie de habitaciones que se sitúan delante del patio central. Un patio central que cuando descubrieron se pensó que después del patio estaría la puerta de acceso, y no la han encontrado, hay más habitaciones. Y precisamente desde que se empezó a excavar más allá del patio, están teniendo lugar descubrimientos que están revelando que el Turuñuelo era un edificio mucho más grande de lo que se pensaba, y que posiblemente no todo el edificio va a ser posible de excavar, porque una parte habrá sido arrasado por las labores agrícolas del entorno, pero bueno, no van a cejar en el empeño de excavar todo lo posible hasta encontrar la puerta de entrada, o hasta de pronto de encontrar que ya no quedan más muros porque los trabajos agrícolas los han destruido. Uno de los elementos que ya está totalmente estudiado y sobre el cual van a salir ahora varias publicaciones científicas para establecer lo que ya se puede decir de manera definitiva, estudios definitivos sobre el tema, es el famoso patio central. En este patio central se encontró una enorme matanza de animales, 40 y pico individuos, que fueron todo un descubrimiento y son los que han llevado al Turuñuelo a la fama mundial. Lo que conocemos ahora, y lo que nos comentaron Esther y Sebastián en la charla, es que en los estudios pues ya se han identificado todos los animales, que sabemos que había caballos, vacas, cerdos y un perro, que se conocen ya perfectamente las edades de los animales, sabiendo que en su mayoría eran ejemplares adultos, y sabiendo en qué momento fueron depositados cada uno de ellos. Y esto es lo último que nos han querido contar. Y es que precisamente se ha sabido que los animales fueron pues situados siguiendo todo un ritual, no fueron tirados al patio de manera azarosa, sino que fueron depositados en una manera específica, revelando una escenografía, revelando una intención que nosotros no podemos conocer, pero que tenía que ser formar parte de un complejo concepto religioso expresado a través de rituales de deposición de estos cuerpos, que todos los animales presentan evidencias de haber sido quemados en el incendio colectivo del monumento, por lo que sabemos que todo tuvo lugar antes de que fueran enterrados, también obviamente porque está la tierra encima, y también que el deterioro progresivo de los cuerpos de los animales ha permitido conocer, y esto es el último estudio que van a publicar, que hay 5 fases de deposición de estos cuerpos, que cuando se sacrificaron no fueron colocados todos a la vez, sino que hubo varias fases de sacrificio
algunas de ellas prolongadas en el tiempo. Y es que parece ser que, según los colores que veis ahí, primero hubo un primer sacrificio, que son los animales en naranja. Luego estos animales se retiraron, se colocaron, cuando ya estaban en proceso de descomposición, en un lado del patio. Eso fue la fase 1. Y de 6 a 8 meses después, esto es increíble, se sacrificaron los animales que veis en rojo, que fue la fase 2. Este sacrificio ya fue mucho más numeroso, mucho más complejo, con una escenografía de animales, situándolos de una manera determinada, y luego se fueron colocando a lo largo de un plazo de tiempo otras deposiciones, la deposición 3, la deposición 4 y la deposición 5. Hubo hasta 5 deposiciones de animales. Las últimas de ellas, por cierto, corresponden a vacas, cerdos y el perro, que probablemente fueron parte de un ritual final y también fueron parte de la alimentación de los propios trabajadores que enterraban el edificio. Mirad qué interesante que el animal sacrificado para ser comido mientras se enterraba no fue despiezado y dejado fuera, sino que fue colocado también dentro, en un sentido de que estos animales son animales tan alimentados o comidos por los obreros, pero también depositados en la divinidad. Aquí vemos que toda la labor del enterramiento del monumento, vemos que toda la labor de sacrificio ritual inicial y luego la propia labor de enterramiento del monumento era parte de un ritual sagrado con un simbolismo religioso concreto, porque los animales comidos perfectamente los podrían haber dejado tirados fuera, nos lo hemos comido, pero como formaba parte del rito de enterramiento, esos animales comidos también quedan en el túmulo, también son para la divinidad o formaba parte de ese complejo pensamiento que tenía que ser la creencia religiosa que implicaba enterrar el edificio. Esto ha sido una noticia muy interesante. La otra gran noticia es que descubrieron más allá de las puertas, más allá del patio, una serie de salas, porque parece ser que este edificio de El Turuñuelo fue recibiendo diferentes ampliaciones a lo largo de su historia, todo alrededor, se convirtió de ser un complejo templario, se convirtió en un macrocomplejo con varias funciones, y la estancia que está justo delante del patio es la que han denominado Estancia de las Gradas, de en torno al siglo V a.C. Un elemento que os dejo aquí para la discusión que vino después es que el siglo V a.C. es ya periodo ibérico. Los iberos ya estaban pululando en la zona de Levante y en Andalucía. Y aquí pues vemos cómo se solapan épocas, porque la época tartésica y la época ibérica nosotros en una línea cronológica las tenemos una después de la otra. Los tartesios vienen antes que los iberos y sin embargo este Tartesos del Guadiana es coetáneo de los iberos. ¿Podemos llamarle Tartesos si es coetáneo de los iberos? Bueno, pues a lo mejor no, pero es un término que utilizamos para trabajar. Esta estancia de las gradas es conocida porque han encontrado una serie de bancos corridos con algunos niveles a los que han querido denominar gradas. A mí este término al principio me descolocó un poco porque pensé que sería una gran estancia, pero no. Es una habitación, no recuerdo de cuántos metros, pero no os creéis que es muy grande, así en forma de pasillo. Una habitación normal y corriente, podríamos decir, y que tenía como varias zonas de asiento. Esto es muy común porque en la zona de santuario, subiendo por las escaleras del patio, hay varios bancos corridos. Los iberos también los tienen. Es muy común en la arquitectura fenicia, en la arquitectura tartesia indígena y en la cultura ibérica poner bancos corridos en las estancias. Pues esta habitación tenía varios. Tiene además unas escaleras que permiten acceder al piso superior. Un piso superior que sí han encontrado que era un terraza, no era edificio, porque al excavarlo, si hubiera sido un edificio, pues habrían topado con él, pero edificio en la planta superior solo tienen la zona del santuario, luego lo demás eran terrazas pequeñas. Bueno, aquí veis una imagen de esos bancos que veis. Algunos bancos tienen como 2 niveles, a lo mejor para sentarse un grupo de personas más grande, ¿verdad? Como por ejemplo en los polideportivos o en los estadios. Así que bueno, esto a lo mejor era un sitio de reunión o era un sitio para celebrar algo
no lo sabemos y no hay una referencia por parte de los investigadores sobre qué función podía tener esto, y las escaleras que servían para acceder a la planta superior. Pues precisamente en un lateral de esta habitación de las gradas encontraron, sorpresa mayúscula, todos la conocemos, fragmentos muy dispersos. Si podéis ver aquí en la imagen, veréis que son fragmentos muy dispersos. Si os fijáis en la ampliación que estáis viendo aquí, podéis ver la sección de la habitación de las gradas que se excavó, y justo delante veis que hay como un pasillo y se accede a otra habitación que están excavando ahora. Pues justo ahí en ese tramo estaban las caras puestas. Comentaba Esther Rodríguez que probablemente las caras no estaban ahí, sino que llegaron ahí. En el proceso de enterramiento del edificio nada quedó fuera. Todo lo que estaba fuera del edificio, por ejemplo, los animales que comieron o estas caras que probablemente fueron rotas en el exterior, luego fueron enterrados dentro, porque todo era sagrado y todo debía permanecer en ese mismo lugar. Esto es una cosa que me llamó poderosamente la atención. Pues precisamente entre el pasillo entre estos dos edificios, el exterior que está en proceso de excavación y la habitación de las gradas, y la propia habitación de las gradas, ahí se tiraron las caras rotas. Por la dispersión podemos ver que algunas las colocaron un poco más cerca y otras como que las arrojaron. Y esto es el elemento que ha dado una vuelta a todo lo que se pensaba sobre el yacimiento. Este descubrimiento de las caras ha dado todo un vuelco a lo que se pensaba sobre el edificio. Ha dado un vuelco a lo que se pensaba sobre el edificio porque esas caras no deberían estar ahí. El Turuñuelo, hasta donde se había pensado, era un edificio que por algún desastre natural, probablemente una crecida del río, había dejado de cumplir su función, y entonces los habitantes del lugar decidieron enterrarlo, dejarlo a buen resguardo, a buen recaudo, oculto, para evitar saqueos, destrucciones o malos usos de él, y abandonaron el sitio. Encontrar las caras rotas en el interior de este santuario, entendiendo todo el proceso de enterramiento que se hizo en él, significa que hubo una damnatio memoriae. Este es un término que se utiliza para hablar sobre una condena. Los egipcios eran muy proclives a ello, los romanos también. Cuando un faraón sucedía a otro faraón y no le gustaba el faraón anterior, eliminaban sus nombres. Se lo hicieron a Ajenatón, que no les gustó nada a sus contemporáneos eso de que quisiera cambiar a una religión monoteísta, y entonces lo borraban de los monumentos. Destruir las caras de los dioses es un acto sacrílego y terrible. Por lo tanto, si lo haces es porque lo estás haciendo aposta y porque hay un interés manifiesto en eliminar el recuerdo de esas divinidades. En el mundo ibero, precisamente en la misma época en el que fueron destruidas las caras del Turuñuelo, ese fenómeno también ocurría. Por ejemplo, en Porcuna, en el monumento de Cerrillo Blanco, muy cerca de Jaén, en la provincia de Jaén, perdón, las estatuas de un importante monumento levantado por una familia de gobernantes de Ipolca, de Porcuna, fue destruido con saña precisamente a mediados del siglo V, también en la época del Turuñuelo. Con lo cual vemos que hay sucesos parejos de destrucción de estatuaria con un interés ideológico concreto. Esto le dio toda la vuelta a la creencia general que se había formulado respecto al Turuñuelo, y entonces pues estas casas van a ser objeto de un estudio, un análisis de los materiales, de la policromía, de isótopos para poder calcular la antigüedad, un análisis estilístico que los iremos viendo en el futuro. Lo único que nos pudieron adelantar Esther y Sebastián fue el espacio concreto en el que fueron enterradas, que fueron puestas dentro del templo, que venían de fuera, y que están fabricadas de calcarenita, posiblemente del entorno. Se había comentado que por la calidad de las estatuas podían haber venido de fuera, pero no. Lo más probable es que sean piedra del entorno. Y buscando paralelos sobre estas caras, pues nos hablaban sobre paralelos iconográficos con las cores griegas de época arcaica. No se parecen exactamente igual a las esculturas iberas. Los iberos tenían su propio estilo, también original
de Grecia, pero luego adaptado a las propias manos de los artesanos iberos y al interés de los aristócratas que gobernaban Iberia. Y parece ser que estas gentes del Guadiana pues también tenían su propio estilo artístico, probablemente heredero del mundo griego o fenicio. Aquí ya se abre un tema de debate que en el futuro habrá que desentrañar y descubrir. Si el Guadalquivir es tartesio y si es tartesio tiene origen fenicio, las esculturas deberían ser como, bueno, bien es cierto que esculturas fenicias de bulto redondo en la península ibérica apenas se conocen, hay unos poquitos ejemplos, y todo esto es un campo nuevo de estudio. Caras y sacrificio animal, en el futuro veremos artículos sobre ellos, pero ahora quiero aprovechar para comentar un poco algunas ideas que vinieron a colación de la charla que hicimos después de la presentación de estas noticias. Pudimos hablar con Esther y también pues gente que estuvo allí reunida, tuiteros, interesados en el tema, y salieron temas de conversación muy interesante. Uno de los temas de conversación fue la cronología y la adscripción cultural del yacimiento de Casas del Turuñuelo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de las culturas en la península ibérica, tendemos a imaginarlas una detrás de la otra. Esto es así, por ejemplo, con los celtíberos y los iberos. Sabemos que celtíberos e iberos fueron totalmente coetáneos y la mente, pues el gran público en general, yo creo que esa idea la tiene clara. Sin embargo, cuando hablamos de iberos y de tarteso, ya la cosa no queda tan claro. En primer lugar, porque tarteso es un término muy genérico, es un culo de saco, en el que se han metido muchos conceptos en la historiografía española, al igual que orientalizante, un término que viene de la mano con tarteso, y son dos conceptos que de tanto usarlos se han dado de sí. Un motivo de discusión académica ahora es qué significa tarteso y a quién se le llama tartesos. Y es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Esther Rodríguez y Sebastián Celestino dicen que tartesos es una cultura que surge por la hibridación entre los colonos fenicios que llegan en época arcaica y los habitantes indígenas, que se mezclan, se influyen hasta el punto en el que ya es imposible decir dónde acaba lo fenicio y dónde empieza lo indígena, y que eso es tarteso. Por lo tanto, ellos defienden que tartesos, una cultura material que acompaña a una serie de ideas hibridadas entre cultura semita y cultura indígena, se expande por un campo que abarca todo el valle del Guadalquivir y el valle del Guadiana. Los tartesios del Guadiana, eso sí, son posteriores a los tartesios del Guadalquivir, porque el tartesos del Guadalquivir entra en crisis en el siglo VI, y esa crisis hace que su poder en la zona, en toda esta región que hablamos del sur peninsular, se diluya a favor de otras potencias o de otras culturas que ocupan su lugar. Sin embargo, en el Guadiana esto se alarga un poco más hasta el siglo V. Precisamente en este proceso de cambio, los que aparecen son los iberos. Y tenemos que tener en cuenta que los iberos ya estaban allí, no aparecen. Los iberos, precisamente en el periodo que nosotros llamamos preibérico o ibérico-arcaico, son pueblos indígenas que reciben influencia de los fenicios desde la zona del Guadalquivir y directamente desde los fenicios desde la zona de las colonias de África y de Busus, y que entonces ellos se desarrollan. Y cuando el tartesos del Guadalquivir entra en crisis porque el comercio fracasa, porque ha habido tsunamis, porque llegar en barco hasta el Golfo de Tarteso ya no era tan fácil, 1000 razones y algunas más, pues económicamente o culturalmente o materialmente estos iberos como que toman más poder y entonces tienen más importancia, utilizan sus productos para comerciar en el extranjero, dejan de ser, podríamos decir, importadores para convertirse en exportadores, y los tartesios del Guadalquivir conviven históricamente con estos iberos. Precisamente uno de los puntos en común entre cultura ibérica y cultura tartesia del Guadalquivir es que los iberos entran en un proceso, en un momento de iconoclasia, destrozando un famoso monumento en Porcuna, en la provincia de Jaén, y más o menos a la vez, contemporáneo, aunque no coetáneo, no digo que fuera en el mismo mes ni en el mismo año, pero en una época histórica similar,
también se destruyen las estatuas del Turuñuelo, en un proceso que ya no podemos explicar, porque precisamente el hallazgo de las caras ha dado la vuelta a todo lo que ya se había dicho sobre el porqué de Casas del Turuñuelo, y por lo tanto tenemos que volver a cero. ¿Qué pasó allí? No lo sabemos. Un elemento de discusión: el Turuñuelo y los iberos ocurrieron a la vez. Por lo tanto, ¿hasta dónde llega Tarteso? ¿Todo es Tarteso? Amigos, pues ya la cosa se complica. Vamos a utilizar Tarteso para entendernos, pero vamos a intentar sacarlo de su marco y mezclarlo con otros momentos históricos, por ejemplo, con los iberos. Eso es una de las cosas que hablamos y nos lleva a pensar y a interpretar los fenómenos de una manera mucho más amplia. También una idea que quedó muy clara en las conversaciones allí en el post-charla y que quiero transmitiros a vosotros es que aquí en la historia utilizamos términos muy cuadrados, cajoncitos donde colocamos a las culturas. Esto es ibérico, cajoncito. Esto es celtíbero, cajoncito. Pero no nos fijamos en que todos los cajoncitos están en un mismo armario, que es la península ibérica, entenderme el símil, y que además en realidad no pueden estar en cajones porque se mezclan. Y precisamente es esa mezcla, como un barajeo de cartas, en la que nosotros no nos fijamos. Y esto conlleva errores, sesgos de conocimiento que nos hace entender la prehistoria o la protohistoria de una manera que no es real, pensando que uno viene antes y uno viene después, pensando que uno ocurre antes y uno ocurre después, y somos iguales. Historia de Estados Unidos, historia de España, ocurre a la vez, pero cuando hablamos de los americanos solo son los americanos y parece que España no existe. Cuando hablamos de los españoles son solo los españoles y parece que Estados Unidos no existe. Es un ejemplo. Si nos concentramos en este mapa de la península ibérica, vemos que los iberos controlan la zona del Segura y del Júcar, que los tartesios, vamos a llamarlos así, controlan la zona del Guadalquivir y del Guadiana. Bueno, en la época del Turuñuelo, el Segura y toda la zona de la cuenca de Leillín hasta llegar a el nacimiento del Guadiana en Albacete, pues era una región que ya controlaban los iberos, es la zona de la Oretania. Subiendo por el Guadiana, desde los túmulos de Badajoz, llegamos a dos oppidum ibéricos muy importantes, Alarcos y el Cerro de las Cabezas. Alarcos y el Cerro de las Cabezas están en la periferia del núcleo central del núcleo central de la Oretania, que está en la zona de las fuentes del Guadiana, más o menos, para que nos ubiquemos, que era zona pura ibérica. El mismo río conecta dos zonas culturales diferentes. Claro, nos paramos a pensar. ¿Llegó Tartesos y al final en la frontera entre Badajoz y Ciudad Real pusieron ahí una barrera fronteriza y ya de ahí no pasaba nadie? No. Si hemos dicho que el fenómeno de iconoclasia del Turuñuelo ocurre de manera contemporánea a un fenómeno similar en el mundo ibérico, en Jaén, vemos que esas culturas pues tienen una relación. No digo que sea por lo mismo, pero que hay paralelos culturales, ¿vale? Si luego medimos la distancia que hay entre la zona ocupada del Guadiana y la zona ocupada ibérica y vemos que hay un río entre medias, no eran zonas imposibles de trasladar y de traspasar. Estoy queriendo decir que probablemente los tartesios del Guadiana y los iberos de Ciudad Real y Albacete se conectaban, se conocían, y que entonces habría un flujo de ideas y de conocimientos entre estas dos culturas de la que no hemos pensado hasta ahora. Yo, como sabéis que yo tiro para los iberos, que soy iberista, yo le decía a Esther que era hora de empezar a estudiar el mundo ibérico y su conexión, porque cada vez vemos más puntos de conexión. Y comentábamos que en el futuro habría que investigar más la zona de Extremadura y Ciudad Real y el punto que hay entre medias, porque esos yacimientos hay que estudiarlos y hay que estudiar la conexión que hay entre estos mundos, porque la tuvo que haber. Estamos empezando a ver destellos de una conexión cultural cada vez más importante entre el mundo tartésico
o el mundo del Guadiana, llamarlo como queráis, y el mundo ibérico. Y esto es algo que no lo vamos a ver en 5 años, ni lo vamos a ver en 10, pero ojalá que en 5 años y en 10 los estudios sobre esta correlación cultural vayan surgiendo, se vayan investigando y vayan cambiando totalmente nuestra forma de entender las culturas de la Iberia vieja. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós a todos.